Bien, vamos a continuar con la serie de vídeos tutoriales de la asignatura Cálculo 1 como complemento de la presencialidad. En la página 70 del texto básico y 78 del libro en PDF, usted podrá leer algunas estrategias que proponen los autores de este texto para el cálculo analítico de límite. Dice, primeramente, aprenda a reconocer qué límites pueden evaluarse por sustitución directa. Dice que estos límites se enumeran en los teoremas 1.1 al 1.6. Dice que si el límite de la función f de x cuando x tiende a un valor c no puede evaluarse por sustitución directa, entonces que intente encontrar una función g que coincida con f, o sea, muy similar a f, para todo x distinto de x igual c. O sea, elija esa función tal que el límite de la función g de x pueda evaluarse por sustitución directa. Dice que aplica el teorema 1.7 para concluir analíticamente que el límite de la función f de x cuando x tiende a c es igual al límite de la función g de x cuando x tiende a c, y ese límite es la función g evaluada en el valor c, y que use una gráfica o una tabla para reforzar su conclusión anterior. El teorema 1.7 está en la página anterior y dice que las funciones que coinciden, salvo en un punto, sea c un número real y f de x una función que es se puede expresar como otra función g de x para toda x distinta a c en un intervalo abierto que contiene a ese punto c. Si existe el límite de la función g de x cuando x tiende a c, entonces también existirá el límite de la función f de x, y por lo tanto se cumple esta relación, que el límite de la función f de x cuando x tiende a c es igual al límite de la función g de x cuando x tiende a c. Veámoslo aplicado en el ejemplo número 7. Dice que hallar el límite, en este caso, de x cuadrado más x menos 6 sobre x más 3 cuando x tiende a menos 3. Si observan la gráfica, si damos valores a la x, por ejemplo, entre menos 2 o menos 3 y 3, y entre menos, aquí le ponen entre menos 5 y 1, por ejemplo, 2, se obtiene esta gráfica. Observen que se obtiene una línea, la combinación de estas dos funciones, se obtiene una línea recta. Observamos que en el intervalo de menos 3 hasta 2, esta función es continua, ¿verdad? O sea, si lo recorremos con la punta del lápiz, no hay que dar ningún salto. Entonces, pero en este caso, en el valor de menos 3, ahí observen que hay un punto de discontinuidad en este caso. Entonces, esta función, cuando hacemos la evaluación, aquí queda menos 3 al cuadrado más menos 3, menos 6, menos 3 más 3, nos va a dar 0 sobre 0. Eso está indeterminado o indefinido. Dice que aunque el límite se trate de una función racional, no se puede aplicar directamente el teorema 1.3 porque el límite del denominador es 0. O sea, recuerden que el teorema es el límite del numerador entre el límite del denominador aplicando propiedades. Y lo que hicieron acá fue descomponer o describir la función, en este caso el argumento del límite, en este caso la función x cuadrado más x menos 6, observen cuando es 0, como decía anteriormente, y cuando x vale menos 3, igualmente aquí, o sea, dice que falla la sustitución directa, o sea, da 0 sobre 0. El límite del numerador también es 0, y el numerador y el denominador tienen factor común, x más 3, o sea, observen que aquí esto lo podemos descomponer, x cuadrado más x menos 6 por factorización, se descompone en x más 3 por x menos 2. Esta expresión la podemos escribir de manera similar, o no de esta manera, cancelamos x más 3 con x más 3 y nos quedó x menos 2. Esto siempre y cuando que el denominador sea distinto de menos 3. Entonces, aplicando teorema anterior que explicábamos, el límite cuando x tiende a menos 3 de esta expresión se puede reescribir como el límite cuando x tiende a menos 3 de otra expresión. Esta sería la función g de x. Entonces, este límite cuando x tiende a menos 3 sería, evalúo en x menos 3, menos 2 es menos 5. Por lo tanto, si yo al sustituir una función f de x
que es similar a una función g de x, la función g de x va del límite a menos 5, por tanto el límite de esta función también tiende a menos 5. Si observemos que la gráfica, la función f coincide con la función g de x, que igual a x menos 2, salvo que la gráfica de f tiene un hueco, en este caso, en el punto menos 3, menos 5. Esperamos que hayan entendido esa parte y bueno, nos vemos en el siguiente video tutorial.